¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí otra vez con Pablo Molina y en nuestra nueva sección de cómics y novela gráfica. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la gente que está en sintonía. Y efectivamente, hoy decidimos hacer un programa para hablar un poquito de novelas gráficas y cómics, ¿verdad? ¿Cuáles son las similitudes, diferencias y una novela gráfica en particular que ahorita la vamos a presentar? Sí, y es demasiado emotivo. Sí, Pero así bueno, es. recuerden los anuncios de siempre, ¿verdad? Que nos pueden seguir aquí en nuestro Facebook, nos pueden seguir también por Twitch, Rincón Random, twitch.tv/Rincón Random y por Instagram de Rincón Random Web para que estén atentos de todas las novedades, porque estamos haciendo podcast casi que todos los lunes y los 2 últimos jueves de cada mes. Entonces, eso sería. Bueno, no, ya saben, aquí hay un montón de programas, un montón de contenido, de material, para todos los gustos, así que aprovechen bastante el internet. Bien, ok, Sí, bueno, estábamos comentando ahora, Manuel y yo, cómo empezamos esto, ¿verdad? El interés principal que teníamos era partir de un punto básico. Sabemos que existen los cómics y también sabemos que existe algo que se llama novelas gráficas, pero muchísimas veces tal vez no logramos diferenciarlas una de otra. No necesariamente es que hay una diferencia tajante, ¿verdad? Hay cruces, inclusive, entre ellos. Comparten mucho también características, así que decidimos iniciar el programa de hoy principalmente estableciendo algunos puntos sobre los cómics y novelas gráficas para que ustedes por ahí también tengan cómo orientarse, ¿verdad? Y si de repente andan por la biblioteca, la librería, si andan por la calle en un puesto de revistas o algo por el estilo, observan, ustedes digan, ah, mira, eso es un cómic o esto es una novela gráfica, y me lo quiero comprar. ¿Y sabes por qué, de Manuel? También porque muchísimas veces la gente no sabe, por ejemplo, cuándo empezar en la historia de un personaje. ¿Verdad? Porque siempre dicen, ay, es que yo siempre he querido leer sobre Batman, pero no sé por dónde empezar, porque veo que empiezo desde el principio. Y yo, híjole, pero te va a tomar un buen rato, desde 1939 hasta acá, ¿verdad? Así que pensalo. y además cada Entonces, inicio que ha tenido a lo largo del año. Es como, así, sí, en los 60 era así, pero de repente en los 60, después el reverse y después es como, mae, no sé quién es Batman ya. que de hecho, cuando hablábamos Manuel y yo de este programa, él me hacía la propuesta de que qué chiva sería hablar de la historia del cómic. Y yo le dije, me parece súper chiva, ¿verdad? Es una historia bastante larga que no solamente se puede dividir en las épocas que ha tenido el cómic, ¿verdad? Que se conoce mucho la época dorada, la época de plata, ¿verdad? Y todas las siguientes, pero también se puede dividir por regiones. Podemos hablar del cómic en Latinoamérica, del cómic en Europa, del cómic norteamericano, ¿verdad? Entonces, o sea, esto de la historia del cómic y de hablar de novelas gráficas también y de cómics es interesantísimo y a mí me dan por donde más me gusta, ¿verdad? En este caso en particular, nos interesa establecer primero las igualdades o similitudes y las diferencias entre el cómic y la novela gráfica. Primero que todo, les quiero comentar que evidentemente yo soy un entusiasta, al igual que Manuel, de esto, ¿verdad? Pero expertos no lo somos, ¿verdad? Nuestro entusiasmo y nuestro gusto nos lleva como a leer, a investigar, ¿verdad? Pero evidentemente sabemos que hay gente bien carga que probablemente hasta con una terminología bien técnica nos puede hablar de esto. Vean, ¿qué comparten en común? El lenguaje gráfico, efectivamente, ¿verdad? Las viñetas, los globos de texto, todos los estilos gráficos que se pueden desarrollar, ¿verdad? Ustedes saben que hay cómics ilustrados de manera muy cartoon, ¿verdad? O sea, una cosa bien de personajes fantásticos y cartoon, hasta cosas hiperrealistas, ¿verdad? Pues eso también lo comparten la novela gráfica y el cómic. Pero se comienzan a distanciar un poco en la estructura, la duración y los temas que se abordan. En los cómics, aunque suene muy extraño decirlo, los temas principalmente siempre giran en torno a una acción, ¿verdad? Muy fantástica o muy misterio, personajes con pasados, con futuros o con poderes, ¿verdad? Muy interesantes que a uno lo enganchan rapidísimo, pero está muy centrado en la acción.
¿verdad? Por eso es que a veces uno siente más bien que se leyó un cómic rapidísimo, ¿verdad? Porque es un de una sentada que uno se lo lee, ¿verdad? Porque a veces hay páginas en las que solamente vemos acción, ¿verdad? Los personajes escapando o luchando, ¿verdad? O realizando aquellas proezas increíbles de superhéroes y heroínas. Pero si ustedes lo quieren hacer como una similitud con el audiovisual, ¿verdad? Un cómic vendría siendo entonces como una especie de serie, ¿verdad? En la que capítulo a capítulo vamos viendo cómo se desarrolla la historia de un personaje o un grupo de personajes, en este caso, y principalmente lo más popular son superhéroes, ¿verdad? O personajes heroicos, llamémosle así para quitarle la cuestión de superhéroes, porque personajes heroicos inclusive puede ser una persona que no tiene superhéroes, pero es un buen detective, como por ejemplo lo es Batman, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos comenzamos. Perdón, Pablo, yo incluso me atrevería a decir que no necesariamente tendríamos que hablar de personajes heroicos, porque también hay cómics que hablan de villanos, antihéroes, de personajes incluso muy trastornados, ¿verdad? Claro. No es lo común, eso sea más en la novela gráfica, como vamos a ver ahora, pero también se puede llegar a dar el típico caso de Spawn, ¿verdad? Que es todo un antihéroe y lleva desde el 90, 80 continuo. Así es, y no, y The Punisher también, ¿verdad? Que es bastante antihéroe, también tiene mucho de antihéroe. Pero tenés razón, Manuel, es decir, hay una diversidad amplia de personajes que por esa misma razón es muy difícil establecer una diferencia, pero así, tajante, ¿verdad? De qué temas y qué personajes hay en cómics y en novelas gráficas. Pero lo que pasa con las novelas gráficas es que son relatos un poquito más complejos. Imagínense esta analogía. Una serie de cómic, una serie de continuidad de cómics es como una serie televisiva que tiene varios episodios. Una novela gráfica es como una película, ¿verdad? Veámoslo como con esa analogía. ¿Y a qué me refiero yo con eso? A que el autor de una novela gráfica nos va a presentar un relato que tiene inicio y que tiene fin en un solo libro. O en un solo producto impreso o en este caso ya digital, ¿verdad? Claro. En cambio, los cómics sí son verdad, o sea, series de continuidad al infinito, y ahí sí, por ejemplo, podemos tomar como referencia las grandes editoriales como DC, como Marvel, ¿verdad? Que tiran, no sé, volviendo a Batman, ¿verdad? Batman número 245, ¿verdad? X-Men número 128, ¿verdad? Pero es muy interesante porque ya también comenzamos a ver ciertas categorías en los cómics. Están, por ejemplo, los cómics así, estas ediciones delgaditas, ¿verdad? Que es como por llamarlo así, ahí también tiene Manuel, ¿verdad? Que esta es una locura de ciencia ficción, el Incal de Jodorowsky y Moebius, haciendo referencias, ¿verdad? Pero ven, entonces esta es una edición que aproximadamente tiene unas 22 páginas, se lee muy rápido, pero esta es como decir un capítulo de una serie de cómic. Pero también tenemos arcos que están compuestos por pequeños pedacitos de esto, ¿verdad? Que es justamente como esto. Por ejemplo, este es Nightfall. Ok, buenísimo. Harley Quinn también tiene arcos, ¿verdad? Que son, digamos, el desarrollo de una historia un poquito más larga de este personaje de cómic. Claro. Por ejemplo, en Nightfall es la lucha contra Bane y cuando a Batman le quiebran la columna vertebral en esta lucha contra Bane, ¿verdad? Otro ejemplo de... Le llaman, perdón, el típico que dale. Cuando le hacen al Batman el Bane, que ya quedó como el Bane, cada vez que se le cobra. ¿Verdad? Ay, saludos a Jonathan Rojas, que nos está viendo. Jonathan, pura vida. Eso, Jonathan, bienvenido, ojalá estés disfrutándolo. Y otra cosa que también pasa en los cómics, aparte de los arcos, que también a veces se puede diferenciar de los arcos, son los eventos. Los eventos son un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de un personaje o de un grupo de personajes, ¿verdad? Uno de los eventos, por ejemplo, más recordados y más importantes, porque también marcaron mucho la historia de cómo escribir este tipo de relatos, de eventos, es este de acá, Crisis en Tierras Infinitas, que es de personajes de DC. ¿A qué me refiero con un evento? Es una circunstancia, como les dije, que marca un antes y un después.
en la historia de todos estos personajes. Por lo general, sucede que algún personaje cambia drásticamente su rol dentro de la historia a tal punto de que incluso puede morir. O sea, hay personajes que en ese evento mueren, ¿verdad? Y ya no vuelven a aparecer en ninguna serie de cómics, ¿verdad? Y eso marca la diferencia de ahí en adelante en la vida de las personas sobrevivientes. Les pongo el ejemplo más claro, y disculpen que hable mucho de Batman, pero probablemente es como el que más, es el que más, sí, es el que más manejo y me parece muy ilustrativo. A finales de los 80 se hicieron una encuesta para cerrar una historia de Batman que se llama Una muerte en la familia, ¿verdad? Y le preguntaron a la gente, ¿qué desean ustedes que pase con Robin? Hicieron una votación y la gente decidió que Robin muriera para el final de ese arco, ¿verdad? Y efectivamente, Joker, el Guasón, mata a Robin, y si ustedes se fijan, Batman eso le pegó y le ha pegado y es un elemento fundamental de la personalidad de Batman, de los fantasmas del pasado, tiene el traje de Robin en la Baticueva, ¿verdad? Entonces es muy interesante también cómo estos arcos o eventos en los cómics marcan muchísimo la personalidad de los protagonistas. Algo que me gustaría también, que estoy pensando en este momento que no hemos aclarado, es que además de la novela gráfica y los cómics, existe algo que también son como las tiras cómicas. Los tebeos. ¿Ah? Los famosos tebeos que le dicen en España. Ajá, es cierto. Claro, porque estos se caracterizan mucho de que dieran tiras cómicas que en 4 o 5 escenas tuviste el inicio y el final, son autoconclusivas, el típico que veíamos, yo me encantaba los domingos para ver Mafalda, Condorito, todas estas son comic strips, en algunos casos se llegan a convertir en cómics, como por ejemplo recuerdo que estaba El Fantasma, ¿verdad? El que salía, no recuerdo en qué periódico, creo que en La República, eran comic strips, pero llegan a tener sus propios libros, sus propias historias. Correcto, así es. Y ahora que mencionabas también esto de los eventos en Crisis Infinita, también siento que esos eventos son muy importantes porque muchas veces las casas, las editoriales manejan personajes que llevan tanto tiempo vivos que ya se hace casi que imposible que continúen vivos, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Batman, de Superman, volviendo a DC, pero también tenemos, qué sé yo, Iron Man, Thor, y estos eventos permiten algunas veces crear reboots, es decir, cambiarles los poderes, adecuarles la historia, porque no es lo mismo ver el Batman de los años 40 que el Batman del 2000 y el Batman del 2000 ahora, del 2020. Correcto. El cómic va evolucionando, se va adaptando y es casi que continuo, o sea, llega a tener un concepto de eternidad muy fuerte, ¿verdad? Como decías, si quieren leer Batman, váyase al año 30, ¿verdad? No, y es muy interesante, Manuel, ¿sabes por qué? Porque también son decisiones estratégicas de las editoriales, ¿verdad? O sea, algo que hay que remarcar, por ejemplo, con Crisis en Tierras Infinitas, que ese evento fue el primer gran evento de DC, es que también se usó porque en los 70s y los 80s no había el cuidado de darle continuidad a la historia ni al personaje. Entonces, o sea, bien podía estar Flash de los años 40 conviviendo con las historietas de Flash nuevo, ¿verdad? O lo que sea, no sé, dando ejemplos como muy volados, y uno dice, pero suave, no hay coherencia en la historia. Entonces los eventos también le intentan dar coherencia, porque hay otra cosa muy importante, los fans o los entusiastas y los lectores de los cómics, posiblemente lo fueron desde niños en esa época, y ya para los años 80 ya decían como, ay, qué pereza estar leyendo esto, no evolucionó. Así que también son decisiones, ¿verdad?, de las empresas editoriales para seguir complaciendo un poco, ¿verdad?, al fandom, ¿verdad?, y también atraer público nuevo con esos eventos. Pero las novelas gráficas, como decía yo, nos permiten primero
darle profundidad, mayor profundidad a un tema en particular o a un conjunto de temas. Nos ayudan también a desarrollar personajes bien complejos en su psicología, en su forma de ver el mundo, en su forma de relacionarse, ¿verdad? Justo como en una película, que uno genera mucha identificación así, ¿verdad? Y por lo general las novelas gráficas siempre es un solo tomo. Si hay, por ejemplo, una segunda parte de la novela gráfica, por lo general siempre sale con un nuevo título, como un nuevo libro, pero no necesariamente es como, por ejemplo, Verano de Colores 2, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, exacto, Verano de Colores, el regreso de Arturo Poll, no, o sea, ¿verdad? Entonces, y es muy interesante, ¿saben por qué? Porque las novelas gráficas, por lo general, sí están orientadas para público un poquito más maduro por los temas que trata. Hay mayor libertad editorial que la que tal vez existe en los cómics, ¿verdad? Para tratar algunos temas sensibles, polémicos, controvertidos, ¿verdad? O incluso temas que en el cómic no se tratan tanto que aquí sí, ¿verdad? Es para todo público, hay novelas gráficas para niños, para adolescentes, para personas adultas, inclusive sobre temáticas, si a vos te interesa alguna temática en particular, lo hay. Aquí tengo varios ejemplos de novelas gráficas justo para hablar del tema de las temáticas. Para ponerles un ejemplo, bueno, Maus, una temática histórica, ¿verdad? Sobre los campos de concentración, pero hablada desde una analogía de ratones y gatos, ¿verdad? Lo tengo pendiente de leer, pero ya aquí lo tengo, ¿verdad? Eso, ajá. Bueno, no, continúa, termina de decir esa de Mouse. No, ya terminé, más bien decimos. Porque aquí siento que la novela gráfica tiene una evolución literaria muy fuerte del cómic, porque, por ejemplo, muchos van a recordar La Granja de Orwell, que es un libro, narrativa, la gente es como un clásico para muchas personas. Y de Maus, la novela gráfica, muchas veces la gente dice, es que tiene dibujitos, le quitan como la importancia literaria que incluso la novela gráfica llega a tener, y la revista Times, bueno, ahora lo hablemos un poco, le llega a dar más importancia por ahí del 2000 a la novela gráfica. Entonces Maus me parece así como un ejemplo, tampoco lo he leído, pero digo, no está metido en esto, entonces sabe un poquito. Claro. Esa evolución, ¿verdad? De hablar de héroe a hablar ya cosas históricas, críticas sociales o representaciones sociales a través de lo que es el diseño, el arte gráfico, no solo el arte literario. Correcto. Como una evolución. No, buenísimo, Manuel. Y de hecho, como te digo, o sea, las novelas gráficas permiten hablar de tantos temas, ¿verdad? Que a veces por decisiones editoriales en los cómics no se puede, ¿verdad? A veces. Ahora bien, por ejemplo, estaba esa que era como un drama histórico, ¿verdad? Maus, ¿verdad? Está otra que es como un poco más para público adolescente que se llama Skim, que yo también la recomiendo un montón, vean, es delgadita, es una novela gráfica delgadita, es súper linda, ilustrada, tal vez si se aprecia un poco. O sea, tiene una ilustración preciosa. De tamaño completo para que se pueda... Y yo para elegir una buena imagen, porque también, olvídate, ¿verdad? Ahí está. Escucha más en nuestro siguiente capítulo.